Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa en la cual estaremos hablando sobre un tema súper importante y es que recuerden que yo creo que el 70% de todos los temas que tocamos en Porque Soy Mujer tienen que ver con salud mental, que es un tema básico, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos. Por eso me atrevo a decirles que ustedes están a esta hora y en este lugar, en el lugar correcto. Es Porque Soy Mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Por tu culpa, Chucky. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la reina de la basura. Y es que resulta que esta mujer conquistó Miss Universo con un vestido hecho de latas recicladas. ¿Saben de quién les hablo, chicos? No. No sé si lo voy a pronunciar correctamente, pero es Ana Sweangam. Sweangam. Ay, no, Sweangamiam. Ay, no sé de dónde sea, pero bueno, el punto es que ella es la representante de Miss Universo del 2022 y durante un evento preliminar, pues resulta que deslumbró con un traje que generó diversos comentarios en redes sociales, pues fue hecho de latas recicladas y se inspiró en vivencias de su infancia. Ay, pero yo no son las latas, son las... Oigan, y aparte se ve... Pero aparte se ve padrísimo, ¿no? Porque sí me va a hacer uno. ¿Lo quieres hacer, Chucky? Ok, sí. Oigan, es que vean cómo se ve como súper, ya saben, carísimo. Es carísimo. Es que es la percha. Sí, es la percha, pero también es lo que, o sea, el efecto que da esto. Es que, ¿cómo se llaman, Chucky? No es la lata, es el abre fácil, pues, el anillo. El anillo, exactamente. Bueno, el punto es que dice esta pequeña Swingham que siempre soñó con ser una reina de belleza, pero que no tenía una buena economía cuando ella era pequeña, y entonces sus compañeros se burlaban de ella al punto de llamarla la reina de la basura. Y es que ya saben que de repente los niños, las niñas llegan a ser muy crueles, pueden ser muy crueles porque pues se dice que nunca dicen mentiras, que son sinceros y dicen la verdad, pero a veces pues son muy crudos al mencionar esta verdad. Entonces, Miss Tailandia, que por eso es que yo no le puedo decir bien su nombre, es que ¿cómo se dirá? Bueno, se llama Ana. Con eso tenemos todo, ¿no? Ana, se llama Ana, punto. Entonces dice que ella, bueno, vivía en uno de los sectores más humildes, más pobres del país, allá en Tailandia, y que en Bangkok, más bien vive en Bangkok, y que, bueno, ella explicó que además de recolectar las botellas, también tuvo que limpiar baños públicos, o sea que tuvo que hacer muchas cosas para obtener dinero, y al final de cuentas, pues este vestido lo que representa es, imagínate, Chucky, que de repente en tu infancia estés recolectando botellas o recolectes las mismas latas para que las puedan vender como aluminio y demás, a que cuando ya vas a ser la representante de belleza, en Miss Universo justamente, pues ahí están buscando estos, ¿qué dijimos que cómo se llaman? Los anillos de las latas, pero para hacerte el vestido del año. Me gusta, la verdad es que me gusta bastante. Y es que sí, la verdad, y queda muy claro, si la vida te da limones, haz limonadas. Si la vida te da latas, hazte un vestido. Y te vas a Miss Universo. Por lo pronto vámonos a esto, que es la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. No más violencia, 800-108-4053. Y ahora sí, vámonos. Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vámonos directamente con mi invitado, Josué Escalona, neuropsicólogo, y vamos a hablar sobre el síndrome de borderline. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que yo decía ahorita al principio que es bien importante todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental, Claro. que como que ahora le ponemos mucho más atención, aunque creo que todavía hace falta, pero también creo que en esta búsqueda de tener esta salud en nuestra mente, esta mente saludable, de repente como que, bueno, ya a todo mundo le ponemos diferentes síndromes o juramos que nosotros lo tenemos, todos son narcisistas, todos son no sé qué, y entonces, bueno, ya somos como, pareciera que todos somos expertos en temas en los cuales realmente no somos. Para eso estás tú. ¿Qué es borderline?
Claro, de hecho, pues estamos en una época donde todos nos autodiagnosticamos. Sí, sí, sí. Hay que empezar por el término correcto. Y diagnosticamos a los demás. Exacto. Tú eres un narcisista. Y vamos a empezar por lo básico. No se dice síndrome de borderline, es Ok. trastorno límite de la personalidad. Borderline está en inglés y digamos que es digamos, lo mismo a Pues trastorno el límite. límite, borderline. Pero la diferencia entre un síndrome y un trastorno es que el síndrome tiene una causa específica. Ok. Un ejemplo, el síndrome de Down, que la causa pues, es genética. En el borderline, trastorno límite de la personalidad, no podemos decir que hay una causa nada más, es multifactorial, puede ser genética, Ok. puede ser ambiental, o sea, hay muchos factores. Por eso hay que empezar justamente por eso, siempre acudir a los expertos para poder darle el nombre adecuado y el tratamiento adecuado. Ok, entonces, síndrome es una cosa, trastorno es la otra. Claro. El otro. Ajá, y esto es un trastorno de la Personalidad. límite. Exacto. Y, ¿En qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste? Cuando hay un patrón constante de inestabilidad afectiva en la autoimagen, relaciones interpersonales y en la impulsividad. Entonces, eso es lo básico. Así se define el trastorno como tal, trastorno límite de la personalidad, o TLP. ¿Ok? Pero, pues, el paciente debe de tener cierta edad. Porque, digo, en mi experiencia, que yo atiendo a niños y adolescentes, me llegan y, ¿no será mi niño bipolar? De 6 años. No será mi adolescente, tendrá TLP, porque lo leí en internet y es que cuenta con los síntomas. Hay que tener claro que este diagnóstico es recomendable diagnosticarlo entre los 18 y 21 años. Ok, Ajá. el de la personalidad TLP. límite, el TLP. O borderline. Ajá. Oye, y no sé, o sea, es decir, cuando son más pequeñitos, ¿no lo han desarrollado? ¿No se puede diagnosticar o se desarrolla a partir de la mayoría de edad? Regularmente se diagnostica a partir de la adultez temprana porque al ser un trastorno de la personalidad, tenemos que esperar hasta que la personalidad esté establecida. Ok. Es un proceso que ocurre entre los 18 y 21 años. Entonces no podemos decir que un niño de 6 años tenga un trastorno de la personalidad. Ni tampoco puede que ya veamos algunos indicios. Podemos ver indicios, inclusive los factores que pueden determinar que un paciente tenga el TLP o borderline es pues que haya sufrido abuso sexual. Ok. Ese es uno, digamos, en la historia clínica es uno de los indicadores, ¿vale? Que haya sufrido abandono de parte de sus padres. Y abandono no es literal como de no lo veía. O sea, puede ser un abandono en el que yo estoy todo el tiempo con él, pero no le hago caso porque me lo paso en el teléfono. Presentes ausentes. Exactamente. Que prácticamente el niño haya vivido en una situación de violencia, ¿sale? Entonces, esos síntomas, bueno, esos factores, cuando los entrevistamos en lo que es la historia clínica, vamos descubriendo y haciendo el diagnóstico diferencial. Decimos, ok, es impulsivo, por así decirlo, ¿no? Tiene relaciones interpersonales muy catastróficas, que seamos realistas. A la fecha muchos las tenemos o las tienen. y Las tienen porque nosotros las somos tienen. perfectos, acuérdate. Pero no quiere decir que tengamos TLP, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. Son personas que tienden a ser muy intensas. O sea, puedes caerles bien hoy, algo pasó que a lo mejor no le respondiste a tiempo y explotan. Entonces, entiendo, a la fecha estamos siendo muy susceptibles y por eso nos autodiagnosticamos. Pero lo ideal es siempre acudir con un experto. Y además, a ver, yo creo que cuando tienes 18 años es complicado. O sea, a veces cuando tienes 30 y tantos, 40 y demás, no eres capaz de reconocer que tienes algún tema y que requieres ayuda, entonces creo que a los 18 es muy complicado. Entonces, por eso es que tiene que haber una persona que los identifique, que puede ser. Si estamos hablando de personas que en su casa han sido muy poco cuidados o vistos y demás, pues no creo que a los 18 ya les van a hacer caso por arte de magia. Pero está un profesor, pero está un amigo, pero está un padre, pero está un, ¿qué más? Un primo, un tío, qué sé yo, que te pueden decir, oye, hay que pedir ayuda, ¿no? Claro. Vamos a un corte, regresamos, estamos hablando sobre el trastorno límite de la personalidad o el borderline. Así que no se vaya, porque se viene. Sé que hoy no hay atado.
La condición del borderline es muy compleja y angustiante. Provoca dolor, ira, confusión. Nunca sabes cómo te sentirás al minuto siguiente. Es un sentimiento de incomprensión, con deseos de morir y quitarse la vida, pero incapaz de hacerlo por un sentimiento de culpa por aquellos a quienes dañaría, para luego sentir mucho enojo por ello hasta llegar a cortarse o tomar una sobredosis para deshacerse de estos sentimientos. La psicóloga Mariana Salina explicó que el trastorno de personalidad limítrofe es un trastorno que designa numerosas anomalías psicológicas, generalmente detectadas después de los 18 años, y es caracterizado por una variabilidad de las emociones. El rasgo fundamental de una persona con borderline, dijo, es que no ha sido capaz de aprender a manejar adecuadamente o asimilar el resentimiento hacia estos eventos difíciles que le han tocado vivir, como abandono, abuso, divorcio de padres, etc. Esta imposibilidad da lugar a una inestabilidad significativa en las relaciones interpersonales, en la imagen y la identidad de sí mismo, en las emociones y en la impulsividad, así destacó la especialista. Las experiencias psicóticas más comunes para las personas con borderline son los sentimientos de irrealidad y los delirios paranoides. Vamos al foro contigo, Ana. Gracias, ahí vimos algunas de las características de este trastorno límite de la personalidad. Claro. Y entonces, fíjate que me gustaría que me dieras como un ejemplo. Así como alguien, no sé si algún personaje de algún libro, de alguna película, un primo o quien tú, o alguien que tú veas que nos puedas decir, mira, hacía esto y en la escuela hace esto y en las relaciones hace esto, para que lo podamos identificar un poco más. Creo que yo identifico un personaje, ahorita te lo cuento. Ok, mi exnovia. Ah, no es cierto. No, bueno, es que, bueno, tienden a ser personas que, el punto aquí es que tienden a ser muy exageradas, muy intensas. Histriónicos. Podemos confundirlo con la personalidad histrónica, Ok. pero por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero vamos a dar un ejemplo. Ajá. Son personas que tienen miedo al abandono. Puede ser real o imaginario. Un ejemplo, supongamos que hay un hombre o mujer con TLP. Son pareja, ¿no? De una persona que aparentemente está sana. Entonces manda mensaje, oye, ya, ¿dónde estás? Y por X o Y razón te tardaste 5 minutos. Ya no me amas, ya no me escribes, yo que estoy pensando en ti. Tienden a hacerse las víctimas. Aclaro, cada persona es diferente. Por eso estos son síntomas, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque no todos los TLP presentan las mismas características. Diferencial es justo eso, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, sí tiene esto, pero esto ya no lo tiene, y esto sí, y esto no, y esto no. Oye, a mí me pasa, ¿eh? O sea, de repente es como que alguien no te habla o algo así, entonces, ¿me dejó de querer o qué? O sea, y si hay unos segundos en los que, a ver, Ana Yancy piensa, ¿no te van a dejar de querer media hora? Claro que no, pero sí lo piensas. Claro, y para estas personas es real el abandono, aunque sea imaginario. Okay. Oye, es que tú sabes que trabajo en una clínica y no puedo contestarte más que a las 3 de la tarde, por así decirlo. Sí, pero es que la verdad pensé en ti, la verdad sentí que te ibas, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando también, pues, de una dependencia, ¿no? Pero súper fuerte. ese es un ejemplo. Otros son personas que se perciben de manera diferente. ¿Cómo? ¿Sale? Puede ser una mujer muy hermosa y siempre está diciendo, es que no me gusto. Vuelvo a lo mismo. A la fecha, pues, somos muy susceptibles, podemos pensar exactamente lo mismo. Pero el detalle es que al decir que ya es un trastorno, es que afecta significativamente en 2 o más contextos. Ok. Sí, porque a lo mejor yo no me puedo gustar, pero porque tengo un tema de dismorfia corporal. Claro. ¿no? Entonces me vende el espejo y siempre digo que estoy gorda y que estoy tan fea y que qué horrible y tal, cuando no es verdad. O puedo decir, ay, no me Oiga, lo gustó. estoy diciendo, pero no es que yo lo diga. Luego van a venir aquí a traerme a alguien que me lleve a un manicomio y no. O hoy puedo levantarme, porque se da tanto en hombres como en mujeres. El detalle es que las mujeres tienden a pedir más la ayuda, a diferencia de los hombres, por una Eso es en cuestión general. cultural. En general, en el tema de salud mental, ¿las mujeres lo detectamos más fácil y pedimos ayuda más fácil o verbalizamos? Efectivamente. Los hombres tenemos, por esa cuestión social, más dificultad a hablar de nuestras emociones. Entonces, un TLP puede ser tratado efectivamente. Ahora, no hay que contradecirlos, hay que guiarlos, ¿sale? Hay que darles herramientas para que ellos vayan descubriendo que hay una dificultad. Porque estamos muy dados a decir, es que tienes, ya leí en internet y tienes ansiedad.
y tienes los síntomas. Entonces la persona pues va a decir, no, no es cierto, yo no tengo eso. O sea, pues menos va a querer ir al tratamiento. Claro. Entonces necesitamos decirlo de una manera adecuada. Si no sabemos cómo, oye, me preocupas. Oye, más bien no decir, porque yo cómo te voy a diagnosticar, ¿no? Claro, podemos decir, oye, amigo, novia, novio, etcétera. ¿No crees que necesitas ayuda? ¿Algo así? Me preocupas mucho, ahí estamos dando a entender, ¿no? Me preocupas, la verdad te quiero ver mejor, pero yo estoy bien. Porque tienen cambios así de humor bastante, o sea, extremos. Ujú. Sí, yo sé que estás bien, sin embargo, yo he notado que convivo contigo y, pues mira, cuentas conmigo. Yo conozco un especialista, podemos ir a una sesión, yo también tengo cosas que trabajar porque pueden sentirse juzgados. Y no nada más en el TLP, o sea, la salud mental a la fecha sigue estigmatizada. Ujú. Muy pocas personas van a tratamiento porque literal así lo dicen, ¿no? Es que no estoy loco. Oye, pero, por ejemplo, ya sabemos que no estás loco, sin embargo, sí hay algo que no te hace sentir bien, que no funcionas correctamente y que así como lo sufren las personas que están a tu alrededor, a lo mejor compañeros de trabajo, a lo mejor tu familia, a lo mejor tu pareja o a lo mejor todos juntos, en realidad sí podrías mejorar. Mi pregunta es esta, realmente, con lo que tú me estás mencionando, me parece que podría ser una persona, pues, funcional, ¿no? O sea, como que dijeras, es medio especial, pero es funcional. El personaje que yo te decía que vi, que me parecía que a lo mejor podría ser alguien así, es en una serie que se llama El Sastre, lo acabo de ver, y es el amigo el personaje principal. Y entonces hace cosas como muy feas, tiene a la novia guardada en una caja y es histriónico, pero además es hiriente, pero además es burlón, pero además, o sea, como que vive al límite, ¿no? O sea, se avienta a la alberca, o sea, hace cosas que no tienen por qué hacerse en ese momento, sumado a violencia, sumado a no trabajar, sumado a como a un tema de llamar atención, abandono. Entonces, yo ya pienso que es él. Se llama Dimitri. Ok, por ejemplo, no he visto esa serie, pero hablamos vela. del caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que él realmente era un sociópata. Entonces, pues, por eso es importante siempre acudir con un especialista, porque a veces pensamos que un trastorno de la personalidad es la persona va a matar o va a hacer algo. Ok. El TLP, la principal característica es que él o ella, sin darse cuenta, se está afectando a sí mismo, porque derivado del abuso sexual que sufrió, Ujú. puede que tenga relaciones sexuales de alto riesgo, donde al final la persona puede decir, pues sí, estoy con ella, con él, o etcétera, Ujú. y como de, pues yo nada más los uso y ya. Y así como de, sí, pero no usas condón. Y al ¡Qué final, pues tú fuerte! te vas a lastimar, te estás lastimando. No, y además Entonces, está también a otra persona. Claro. Oye, pero entonces, una cosa, siempre, para que una persona tenga este trastorno límite de la personalidad, ¿tuvo que haber sido abusado sexualmente? es un factor, pero no un determinante. Por eso es importante hacer una historia clínica. Ok. Entonces, dice la teoría que muy probablemente los adultos, adolescentes, los adultos de edad temprana, que llegan a tener TLP, seguramente sufrieron abuso sexual. Que pudieron haberlo sufrido. Ajá. Vamos a un corte, regresamos. Está interesante, ¿verdad? Porque soy mujer. Mis pisadas hacen eco. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre trastorno límite de la personalidad o este síndrome de borderline, que ya nos dijo nuestro especialista, que eso es en inglés y que en realidad pues, es un trastorno límite. Y entonces, bueno, nos comentabas que puede haber varios factores para que la persona actúe de tal o cual manera. Y ahora mi pregunta es sobre ¿qué pasa con las terapias? Porque antes y todavía hace unos no muchos años, hablábamos de las personas, por ejemplo, de los argentinos que se la pasaban psicoanalizándose y así como casi compraban agua, pues también tenían allá al psicoanalista. Y poco a poco, por lo pronto los mexicanos sí lo vamos haciendo, sí cada vez es más usual que diga, ay, es que fui con mi psicóloga, es que fui con mi terapeuta, es que fui con mi coach de vida o con quien quieran, pero sí pedimos ayuda. Ahora me gustaría saber qué tanto en un tema como este trastorno límite de la personalidad puede funcionar una terapia. ¿Puede haber un revés al daño o simplemente pueden ser personas que pueden llevar una vida más o menos funcional, pero medicados? ¿Qué pasa con el tratamiento? Bueno, una persona con TLP puede llevar una vida funcional siempre y cuando reciba tratamiento de preferencia en una edad temprana. Tú lo decías hace rato, ¿no? 18 a 20. Ajá, 18. Cuando estamos notando es que mi hijo tiene 18 y tiene conductas sexuales de alto riesgo, es muy impulsivo,
pasa de repente a como abrazarme y de repente está como muy molesto, tiene esa sensación de vacío, tiene dificultades en las relaciones interpersonales, entonces yo busco ayuda. Entonces siempre, independientemente del trastorno, siempre es importante detectarlo en una edad temprana. Ahora, dentro de la psicología hay muchos enfoques. Entonces, comúnmente pues, estamos acostumbrados a decir el psicoanálisis, ¿no? Se sabe que los tratamientos más efectivos están relacionados con la terapia cognitivo-conductual. Ok. Ajá, entonces, se sugiere que el paciente esté en el tratamiento. Además, o sea, porque a veces los pacientes piensan que terapia es como lo único, pero la terapia también incluye que tenga un grupo de apoyo. En este caso, supongamos que tiene 21 y vive con los papás que se incorporen. Pero muchas veces resulta que No es lo como hacen. es que no, nada más se está haciendo, por así decirlo. Te lo digo yo que me llegan niños desde 2 años hasta chicos de 18, en que los papás llegan y es que mi niño tiene un problema así. Aquí se lo dejo y ahorita vengo. Y yo, no, usted tiene que quedarse al Claro. tratamiento. Oye, es que esto es aparte cómo los invalidan, ¿no? Ujú. O sea, tus sentimientos, tu actuar y todo está totalmente invalidado. ¿Por qué? Porque piensan es que es como berrinches que se le va a pasar en 5 minutos. E importante lo que mencionas. No es que vaya solamente el niño. Y la verdad es que la mayoría de los terapeutas no aceptan a un niño nada más. Porque generalmente si ellos tienen algún tema, esto deriva del trato con los padres. Claro. O con quienes les toca convivir. Y hay que recordar que todo tratamiento es efectivo si se trabaja de manera multidisciplinaria, porque la psicoterapia ayuda al paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento, pero muchos de ellos requieren la medicación. Y hay mucho estigma en cuanto a lo que es el acudir también con el psiquiatra. Porque dicen, no, porque yo prefiero, algunos dicen, yo prefiero la terapia y no quiero medicarme. Pero no es lo que prefieras. Y es como de... Es que se requieren ambos. Ajá, te tiene que valorar el psiquiatra. Si el psiquiatra determina, sí, vamos a dar tal medicamento, ok, lo vamos a ir acompañando con la psicoterapia. Eso hace magia literal, porque cuando combinan las dos, no todos los pacientes lo requieren, lo aclaro. Por eso siempre es importante ir con los especialistas. Supongamos que el primer contacto es el psiquiatra. Antes que el psicólogo. Supongamos que llega primero, porque luego llega a pasar que el primer contacto es el psiquiatra o el psicólogo. Entonces, supongamos que llegó primero con el psiquiatra. El psiquiatra dice, sí, tienen las características del TLP. Ok, yo te voy a ayudar con la cuestión farmacológica, sin embargo, necesito que estés en tratamiento. Supongamos que el chico vuelve a lo mismo, tiene 21 años. Señor, señora, ¿viven con él? Sí. Entonces, ustedes van a tomar también tratamiento de acompañamiento para que conozcan qué es el TLP, cómo puede reaccionar su hijo y cómo puedan ayudarle a usted. Entonces, cuando mezclamos todo esto, más terapia ocupacional, supongamos que al chico o a la chica les gusta el fútbol, por así decirlo, pues va a tener mejoría clínicamente significativa. Sí, porque además está pues gastando toda esta energía que a veces o la gastaba, la perdía en estar de buenas, pero luego de malas, pero luego en estos momentos como de ansiedad y demás, bueno, pues ahora lo va a encauzar en hacer ejercicio. Entonces, es importante por eso que nos demos cuenta si nosotros lo sufrimos, si lo padecemos, o si nuestros hijos o nuestros sobrinos o seres queridos, para que puedan pedir ayuda, porque como nos dice el doctor, como nos dice nuestro neuropsicólogo, pues una ayuda a tiempo siempre se nota y siempre es pues mágica. Muchísimas gracias a ustedes también, muchas gracias. Y yo les digo con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.